Bien, ya, gracias, gracias. Bien, jóvenes, hoy día vamos a ver, continuando con el curso, la parte de, bueno, estamos todavía dentro del capítulo 1, que eran metrados, y en el punto 2 vamos a ver lo que es metrados, y del 2.1.2, ¿no? Metrados en movimientos de tierra, ¿no? Entonces conocer primero, es bueno conocer primero los trabajos que se hacen en movimientos de, ¿qué son los movimientos de tierra dentro de los proyectos de ingeniería civil? ¿Ya? Bueno, por mi experiencia que tengo, es muy importante dentro de todo proyecto de ingeniería, ¿no? Porque a través de los movimientos de tierra yo establezco los niveles, las cotas, el replanteo del proyecto, ¿no? Ya sea el movimiento de tierra para conformar una plataforma, ya sea el movimiento de tierra para aperturar vías, aperturar caminos, hacer movimiento para las zonas subterráneas, los edificios, como son los almacenes, como son las playas de estacionamiento, son para, para instalar maquinarias agroindustriales, textiles, ¿no? Industriales, etcétera, ¿no? Entonces, en todo proyecto, sea una edificación, sea una obra vial, sea una obra de protección, sea una obra eh, recreacional, sea lo que sea, dentro de la ingeniería siempre existen los trabajos de movimientos de tierra, ¿no? Desde ahí siempre partimos en el proceso constructivo, en el momento de la elaboración de los presupuestos, metrados, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante, todo ingeniero debe conocer, ¿no? Debe conocer un metrado a través de acotamiento y un metrado a través de software o gráficos, ¿no? Con áreas promedias para sacar volúmenes, ¿no? Cuando la figura ya se hace irregular, cuando es una figura regular no hay ningún problema, etcétera, ¿no? Y siempre en los trabajos de movimientos de tierra se presenta excavación, cortes, rellenos, ¿no? Y también los trabajos de eliminación. Casi siempre vamos a tener esas cuatro actividades, esas cuatro partidas dentro del movimiento de tierra. La terminología que usemos va a depender mucho de qué tipo de suelo es, ¿no? Ya sea roca, roca suelta, material común, material compacto, material granular, material, material tipo cascajo, material eh, tipo grava, ¿no? Terreno normal, terreno compacto, etc. ¿Está bien? Y casi mayormente los trabajos de ingeniería, lo que corresponde a movimientos de tierra, son a cielo abierto, ¿no? A cielo abierto. También hay subterráneos, también hay en contacto con el agua, pero ya dentro de los subterráneos y contacto con el agua o profundidad dentro del agua, ya entra también otras especialidades, ¿no? Pero es bueno conocer dónde se presentan los movimientos de tierra, ¿no? En resumen, hasta ahorita lo que estamos viendo, las actividades que siempre van a predominar el movimiento de tierra son las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación. Sea cual sea el tipo de proyecto de ingeniería que vamos a ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación del material excedente necesarios para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la edificación y o proyecto de ingeniería, así como dar cabida a los elementos que deben ir enterrados y subterráneos, tales como cimientos, tuberías, etc. ¿No? Para eso hacemos los movimientos de tierra.
En una edificación común siempre vemos excavación de zanja para cimiento, excavación de zanja para tubería de agua y desagüe, ¿no? Quizás por ahí drenaje, quizás por ahí de gas. Hoy en día, por ejemplo, ya algunas casas en Lima ya tienen gas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Excavación de zanja para zapatas, ¿no? Y en una edificación normal, ¿no? Luego vemos relleno y eliminación, ¿no? Cuando vemos ya en una edificación en un desnivel o en una topografía un poco ladera o semiladera, o donde hay varios niveles, ¿no? Ya entra otro término de corte, ¿no? Corte, excavación, rellenos y eliminación. ¿Ve? Entonces se va creando esas partidas según la necesidad del proyecto. Ahora, ¿no? Puede ser que esa edificación tenga un sótano, ¿no? Vamos a tener excavación y corte, o corte y excavación. Vamos a combinar ya dos partidas. Y, y siempre su relleno y eliminación, ¿no? Rellenos, si la excavación o el corte que estoy haciendo es un suelo regular, ¿no? Donde yo puedo seleccionar y puedo utilizar para relleno. Si el suelo es malo, ¿no? No es un suelo de alta resistencia, no hay mucha elasticidad, como dicen algunos, entonces necesitaremos un suelo o material de préstamo, ¿no? Entonces ahí entran las canteras, ¿ve? La extracción en cantera, transporte de cantera a obra, ¿no? Un costo adicional, ¿ve? Entonces todo eso vamos a ir viendo en este capítulo de movimientos de tierra. Luego los tipos de excavaciones que les decía, o los tipos de movimientos de tierra se dan al cielo abierto, subterráneo y subacuático, ¿no? Esos tres tipos de movimientos de tierra vamos a encontrar. ¿Ya? Dice, depende del tipo de terreno y del material excavado. Se tendría que usar unos medios de excavación, de excavaciones u otros. En este caso, los trabajos se realizarán en seco o con muy poca agua, ¿no? Como les decía, todo depende del terreno y el material que vamos a usar, ¿no? Ya ahí sabemos la parte mecánica, ¿no? Una excavación mecánica con maquinaria pesada, ¿no? Equipos especiales de perforación para el uso de explosivos, ¿no? Si es en agua, utilizaremos dragas, ¿no? De succión, etc., ¿no? Entonces se puede presentar en cielo abierto, subterráneo o subacuáticos, ¿no? Y todos esos movimientos de tierra, en todos ellos participa la ingeniería civil. Por eso que nuestra carrera es bien amplia, joven, ¿no? Si queremos especializarnos en cada uno de ellos, vamos a necesitar tiempo, ¿no? Tiempo. También a cielo abierto no necesariamente el material tiene que estar seco, ¿no? A veces está en contacto con el agua, cuando hacemos obras de embalses, obras de captación para riegos, ¿no? Muros de protección ribereñas o estructuras de protección ribereña, etcétera, ¿ves? Entonces el suelo ya no va a estar seco, entonces ahí se utiliza ya el término suelo saturado, se dice, ¿no? Suelo saturado. ¿Ve? Por ejemplo, acá al cielo abierto, los métodos de excavaciones que se utilizan, tipo de terreno, nos dice la columna izquierda, y método de excavación, me dice la columna derecha. ¿No? El tipo de terreno tengo roca, terreno duro, terreno en tránsito, tierras y fangos, dice, ¿ve? Pues esto me sirve a mí para que cuando yo elaboro mis costos unitarios considere todo lo necesario, ¿no? Acá, por ejemplo, me está diciendo roca tanto dura, ¿no? Semidura o roca suelta, ¿ve? Explosivos, ¿ve? Me dice explosivos, ¿correcto? O sea, quiere decir que aparte que tengo que hacer con maquinaria, voy a hacer con explosivos, o sea, voy a utilizar equipos especiales como comprensoras,
tractil, rock drill, pionza, ¿no? Todos esos materiales perdón, todos esos equipos de perforación según la magnitud del movimiento de tierra que voy a realizar, y ahí aparte todo lo que son insumos explosivos, ¿no? Mecha lenta, anfo, dinamita, todos los insumos necesarios para la elaboración de explosivos. ¿Ve? Entonces, ya mis costos no van a ser iguales, ¿no? Luego en terreno duro también me dice explosivo o ripao, ¿no? ¿Ve? También se utiliza explosivos que conocemos en esos tipos de casos. O sea, en terreno duro a veces se encuentra bolonería de gran tamaño, ¿no? Entonces tienes que hacer un corte a esa roca, ¿no? Entonces ahí se utiliza, en algunos casos, explosivos normales o hay una tecnología que lo llaman cemento expandido, ¿no? Se hace la misma perforación, se rellenan los orificios y se espera de un día para otro, y tiene la propiedad de ir expandiendo por la fisura, por la ranura de la roca y ir rompiéndolo, ¿no? ¿Está bien? El ripado también a veces encontramos si solamente hacemos corte, ¿no? Le damos forma, porque es un terreno duro, pero siempre con maquinaria, ¿correcto? En terreno en tránsito, dice. O sea, se refiere cuando, si por ahí vas a hacer un trabajo en una vía, ¿no? Sea una vía urbana, sea una vía, una carretera central, ¿no? Entonces, lo recomendable es hacer ese movimiento de tierra con medios mecánicos, o sea, puede ser un cargador frontal, una excavadora sobre oruga, un tractor sobre oruga, volquetes, etc. Y en tierras, o sea, en un terreno normal que a veces vemos, ¿no? Un terreno que tiene presencia de tierra, de limo, de arcilla, de limo arenoso, ¿no? Eh, Podemos hacerlo a mano, ¿no? No es necesario hacerlo con maquinaria, ¿no? Pero, repito, jóvenes, en estos casos va a depender mucho de los volúmenes o la explanación que se va a mover, ¿no? Que se va a mover. ¿Está bien? Fangos, bueno, se dice medios de transporte especiales o de desecación, ¿no? Las famosas dragas, ¿no? Que conocemos, succionan, ¿no? El suelo fangoso y va eliminando, ¿no? Y podemos ir haciendo la eliminación o la excavación de ese material fangoso. Todo esto a cielo abierto. Bueno, acá quizás podemos añadir en terrenos o suelos saturados, ¿no? Suelos saturados, netamente maquinaria. ¿Ya? Netamente maquinaria. Bien, por ejemplo, aquí tenemos unas fotos que nos visualizan lo que estamos hablando, ¿no? Esto es lo común, ¿ve? En tierra o en terreno normal, a mano, ¿no? Para una edificación, ¿ve? Lo que les decía, excavación de zanja para zapatas, cimientos, ¿ve? Lo puedo hacer manualmente. Pero si voy a hacer, digamos, un subterráneo, una playa de estacionamiento en el sótano, ¿no? De una edificación o una explanada, mira, estoy haciendo un movimiento de tierra con pura máquina, ¿ves? Pura máquina. Entonces, los dos son trabajos de movimiento de tierra, ¿sí? Uno es mecánico y el otro es a mano. Diferencia, rendimientos menores a mano, rendimientos mayores a mano, ¿no? Rendimientos más. Eso es a cielo abierto. Luego, los subterráneos. Dice, se presenta en sótanos, en casos cielo abiertos, túneles y galerías, ¿no? En caso para túneles para el caso de vías, carreteras, quizás también para desfogue en centrales hidroeléctricas, ¿no? Igual a galerías. También es necesario el uso de explosivos o de topos
También podemos hacer posadores o martillos de percusión, ¿no? Eso es lo que es las compresoras, el extractil, todas esas cositas, ¿no? Los terrenos son instables, suelen usarse los escudos, ¿no? Escudos lo llaman a los apuntalamientos y también al tratamiento que se hace para que el suelo que está en la parte superior esté deteriorando, ¿no? Es una especie de impermeabilización con cementos especiales, ¿no? Que inyectan, se puede estabilizar. Y además dice la siguiente para permitir el uso de medios mecánicos de excavación, carga y acarreo. Pozos de elevación vertical, por lo que los materiales tienen que ser extraídos por elevación. Ah, me estaba olvidando de los pozos, ¿no? La extracción ya es diferente, ¿no? Es a través de poleas, ¿no? Que vamos eliminando a la intemperie. ¿Ve? Entonces, esos son los subterráneos de ingeniería civil. Sí entra la ingeniería civil, ¿ve? Ahí tenemos unas fotografías de túneles que están, ¿no? Que están, y galerías, ¿ve? Que están construyendo. ¿Ve? Vemos maquinaria pesada, ¿ve? Maquinaria pesada e ingeniería, ¿no? Ingeniería. También, ¿ve? Entonces, es necesario conocer todo eso. Luego tenemos la subacuática, ¿no? La que realmente se realiza en mar, ¿no? En mar o en lagunas de gran profundidad, ¿no? Cuando hacemos puertos, ¿no? Donde para instalar los pilares. ¿Eh? Entonces ahí dice, por ejemplo, subacuáticas son aquellas en las que no es posible realizar la excavación desde tierra, siendo necesario utilizar material flotante, según la naturaleza del fondo. Se puede clasificar, ¿no? Si está hablando en el lecho de la profundidad, que puede ser arena y ¿no? Que puede ser arenas consolidadas y rocas blandas, ¿no? Si dice si es arenas y fangos, los productos de excavación se pueden transportar por tuberías mediante bombas hidradas de succión, ¿no? Eso es lo que les decía. A veces se utiliza hasta, bueno, se utiliza cuando ya es muy profundo, al lecho del cauce o del mar o del río o del lago, ¿no? Se utilizan buzos para que lo ubiquen en los puntos determinados y puedan succionar. Arenas consolidadas y rocas blandas, se utiliza también las dragas de succión con cabezal de cortador, ¿no? Con cabezal de cortador, como hay roca, para que pueda ir cortando. Como un peón parece esto, pero acuático. De fondos duros mediante dragas de arque de rosario, ¿no? Son otros tipos de cortes o de excavaciones subacuáticas que se realizan. Rocas mediante martillos, ¿no? Rompedores o explosivos subacuáticos. Y ahí tenemos la figura. Son dragas flotantes, ¿no? Que van extrayendo, succionando el material y también va expulsando la mezcla, ¿ve? La mezcla. Y por esas mismas tuberías a la vez succiona y también a la vez se manda a través de bombas el concreto. Entra la ingeniería acá, también entra la ingeniería civil. De jóvenes. Entonces es bueno conocer. Entonces los tipos de excavaciones o movimientos de tierra tenemos a cielo abierto, subterráneos y subacuáticos. ¿Correcto? Subacuáticos. Bien, entonces, una vez identificado, hemos observado, ¿no? Por lo que hemos estado desarrollando, que en todos los proyectos, en todos los tipos de movimientos de tierra, ya sea cielo abierto, subterráneo y subacuático, entra la ingeniería civil joven. Por eso es que nuestra carrera es amplia, ¿no? Como les decía, y tenemos que conocer al menos lo básico y lo necesario.
Los cortes, dices, son las excavaciones ejecutadas, ¿no? A cielo abierto en el terreno natural, en ampliación de taludes, rebajas en lona o terraplenes existentes y en derrumbes con objeto de preparar y formar la sección de la obra de acuerdo en el proyecto. Ya acá ya me está hablando los tipos de actividades que se presentan. Ya hemos hablado de eso más o menos: corte, excavación, relleno y eliminación. Para entender este gráfico lo vamos a explicar, ¿no? Tengo dos secciones donde estoy haciendo movimiento de tierra. ¿Está bien? En el lado izquierdo, ¿qué observo, no? Veo, por ejemplo, que el perfil original, ¿no? Está más o menos a una media ladera, ¿no? Y lo que está estructurado doble ya es el corte que yo he hecho, ¿no? Que yo he hecho. ¿Ven? Acá le estoy mencionando con el mouse. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, ¿no? Mayormente la terminología corte se utiliza cuando de mi nivel 0 hacia arriba existe una variación de alturas, ¿no? Y mayormente se utiliza corte en talud, por ejemplo, ¿no? Corte a nivel de subrasante o rasante, altura promedio, punto 10, punto 20, punto 30. ¿Correcto? O corte a nivel de subrasante nomás, ¿no? Cuando no hay muchas ondulaciones o oscilaciones. ¿Correcto? Pero en este ejemplito, por ejemplo, veo que todo, ¿no? Vamos a suponer que esto se está haciendo para hacer un sótano, ¿no? O una planta de tratamiento, qué sé yo. Entonces, acá voy a tener, hay un pequeño desnivel y también hay una excavación. Entonces, acá yo voy a decir corte y excavación. Excavación mayormente se utiliza del nivel 0 hacia la profundidad, o sea, hacia adentro, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Por eso decimos excavación de zanja para cimiento, excavación de zanja para tubería, ¿no? Es muy difícil que digamos corte de zanja para tubería, ¿no? Corte de zanja para cimiento. Entonces la terminología, cuando es para profundizar, se llama excavación, y cuando es para nivelar, ¿no? Llamémoslo de esa forma, es corte. Pero en este caso tenemos corte y excavación. ¿Está bien? Corte y excavación. ¿Ven? Tenemos corte a nivel de acá. Si yo trazo una rasante, eso va a ser mi corte y debajo de eso va a ser mi excavación. Luego, cuando llego al nivel del fondo de excavación, voy a hacer excavaciones para tuberías. ¿Ve? Excavaciones. Luego voy a hacer rellenos también para esas tuberías, ¿no? Rellenos para esas tuberías. Y por lo que veo, lo demás material que va como que eliminar. ¿Ves? Tengo que eliminar. Entonces, en la primera parte voy a hacer corte y excavación, y en la segunda solamente excavación. ¿Ven? Vemos también. Por eso que estoy utilizando el término corte y excavación. ¿Está bien? Luego, en mi otra figura, del lado derecho, veo una explanación de una carretera, ¿no? El achurado que está doble es el perfil de mi, o la sección de mi terreno, perdón, ¿no? Donde a cierta distancia voy a corte y ese mismo material voy a aprovechar de mi relleno. ¿Ven? Entonces, tengo corte y excavación. Entonces, yo puedo decir la partida corte con maquinaria en terreno normal, ¿no? Relleno y compactado con maquinaria.
¿Está bien? Y eliminación de material excedente. Si es que necesito mayor volumen relleno que supera mi volumen de corte, podré decir entonces extracción y apilamiento de material de cantera, ¿no? Sí, hay casos donde se da, repito, funcionantes, si el suelo no es bueno, ¿no? O mi volumen de relleno es mucho mayor que el volumen de corte. Entonces, en ese caso voy a necesitar extraer de material de cantera. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, por ahí un punto importante en tener en consideración. No va a ser que haya una pregunta que según el plano, la lámina de si se demuestra que el volumen de relleno es mayor que el volumen de corte, plantear la actividad de extracción y apilamiento, cantera y transporte, ¿no? Entonces, capaz, algunos alumnos no van a coincidir o van a hacer un error de cálculo, entonces pueden tener puntos en contra, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles. Ya también hay que tener en cuenta el grado de compactación para el transporte, el esponjamiento para el transporte. Luego los rellenos, ya sabemos, ¿no? Que se utilizan de acuerdo a si los planos me pide, ¿no? Me indican relleno, pues utilizarlo. Dice, el relleno es un trabajo de extensión de suelos de origen de la misma excavación o de préstamo, ¿no? O sea, de préstamo, lo que decía, si es que voy a utilizar de cantera, ¿no? Ya sea bastantes presentaciones, traslos del muro. Este relleno esa previa colocación del drenaje y la impermeabilización y protección con arena o grafo, ¿no? En el caso de muros, en cualquier estructura, cuando nosotros hacemos relleno, siempre hay que pensar en el drenante, ¿no? En impermeabilizar para que eso no filtre a la edificación, ¿no? Algunos nos olvidamos de eso y construimos nada. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. ¿Ya, jóvenes? Está bien. Por ejemplo, eso es lo que les decía, ¿no? Acá tengo, ¿no? Por ejemplo, estoy extrayendo en la columna, pero en la figura izquierda, fíjense, excavación en tierra, por ejemplo, ¿no? Volumen, yo voy a sacar, digamos, un cubo, ¿no? Estoy moviendo, ese cubo cae y este me lo carga. Como ya este cubo ha sido excavado, ¿no? Ya está en contacto con la intemperie, o sea, la humedad, al aire, al viento, se esponja. Y yo cargo, ya no estoy cargando un cubo, sino 1,20, quizás a 1,30. Ese es lo que máximo se alcanza en tierra, digamos, ¿no? Un material donde hay mayor filos. ¿Correcto? ¿Bien? Llega, transporta al lugar donde van a compactar o van a hacer el relleno. ¿Ve? Ya no está llegando 1,20, sino quizás 1,10, 1,20, uno por el transporte, la pérdida, ¿no? Ustedes saben que por eso que en los finales de costos se considera pérdida. Perdón, desperdicios. ¿Ve? Y luego hacer la compactación. ¿Ve? Todo ese material que transportado, digamos, 1,20, ¿no? Al compactar ya no va a ser 1,20, quizás 1,95 o 1. ¿Ve? Entonces ese es el grado de compactación de lo que les estaba hablando, ¿no? Eso hay que tener mucho en cuenta, jóvenes, al momento de elaborar el presupuesto. Por eso que en el transporte se considera esponjamiento y en la eliminación, porque esa diferencia hay que pagar, ¿me entiende? Hay que pagar. Entonces, la experiencia más
mayor porcentaje de vacíos o el material granular sea de mayor diámetro, el porcentaje de esponjamiento va a ser mucho mayor. Y cuando es menor el porcentaje vacío, el porcentaje de esponjamiento va a ser menor. ¿No? Y acá en la figura derecha, ¿no? Es lo que estoy hablando. Por ejemplo, si mi volumen es igual a 1, lo que yo extraigo, cargo, esa variación siempre va a ser a 1. ¿Ve? Y yo compacto, ese volumen va a ser menor a. Disculpen unos segundos, por favor. Bien, entonces, ¿no? Acá esta figura me indica, extraigo un volumen de un cubo, transporto, va a ser un cubo, si no va a ser mayor a 1. ¿Ve? Hago mi relleno compactado, ese volumen va a ser ya menor a 1 por el grado de compactación. ¿No? Entonces, esto tiene que estar presupuestado. ¿No? Por ejemplo, les cuento una anécdota, que yo hice un proyecto de un enrocado, ¿no? Donde la roca tenía que extraer de cantera, porque en el río mismo no había mucho, ¿no? Era de menor volumen, me refiero de menores diámetros. Entonces, dentro del ambiente diré, extracción de roca en cantera y transporte. Entonces, ¿qué pasa? Como la roca tiene mayor porcentaje de vacío y es algo irregular, el volumen que ocupa es mayor, ¿no? El momento del transporte. Claro, en mi sección de mi enrocado me pedía 5.000 cubos, por ejemplo, les hago un ejemplo, ¿no? 5.000 cubos, ¿no? Entonces, esos 5.000 tenía que extraer en cantera. Pero, ¿qué pasa? Yo sacaba un bloque, ¿no? Un diámetro cualquiera de esa roca, al cargarlo al volquete, como tiene una forma, ¿no? O sea, me refiero yo a cargar una roca, me va a quedar bastante porcentaje vacío del transporte. Y yo no puedo acomodar la roca más. Mejor que lo que iba a transportar 2 rocas, solamente transportaba una roca. Por el volumen y la magnitud de que no podía acomodar otra roca más. Pero el volquete, como es una capacidad de 15 cubos o 12 cubos, él me estaba cobrando por los 12 cubos. Entonces, esos son los porcentajes de vacío que se indica cuando son material de gran tamaño, ¿no? En el caso de la roca. Entonces, ya no necesitaba un viaje, sino el doble de viajes, ¿no? O 1.5. Entonces, me salió, por el porcentaje de esponjamiento que solamente le consideré el 50%, ¿no? Me salió, bueno, más o menos 7.500 cubos de transporte. Pero, ¿cuánto está llegando en sí? Solamente 5.000 cubos. Solamente por el transporte es lo que he considerado ese porcentaje de evasión, para que el costo no me altere, ¿no? Entonces, en el momento de la evaluación, cuando me llegan mis observaciones, me dice que mi metrado está mal con respecto al enrocado y extracción, en cantera, ¿no? Extracción y transporte en cantera. Entonces yo le sustenté, pero le dije, mira, ¿no? De esta forma, justo con este cuadrito le sustenté, ¿no? Entonces recién ahí me lo aprobó, ¿no? Pensaba que estaba mal mi metrado, porque esos costos adicionales lo va a pagar. Mejor dicho, si voy a hacer 20 viajes, que es lo normal, ¿no? Yo otro los 5.000, debido al porcentaje vacío, no voy a hacer 20, sino 25 viajes. 5 viajes, ¿qué me va a pagar?
¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso es parte de la evaluación de los costos y presupuestos. Bien, entonces por eso es importante los movimientos de tierra, como en el momento de la eliminación, el grado de compactación, relleno, etc. ¿No? Eliminación igualito, para el grado de compactación, ¿no? Del material excedente, ¿no? Esa diferencia, ¿ya? Se tiene que considerar para el transporte. Todo por el costo se considera, joven. Todo por el costo. ¿No? Pero hay interferencias en la señal. Bien, les decía que en esos tipos de trabajo de relleno y eliminación hay que tener en cuenta, en caso de rellenos, el grado de compactación, en caso de eliminación, el porcentaje de esponjamiento. Para el transporte, en caso de eliminación, también para el transporte, para el relleno, ¿no? Todas esas cositas nos va a ayudar a elaborar un mejor presupuesto. ¿Bien? Bien, entonces por eso es lo que manejamos ahí el grado de esponjamiento, ¿no? Según el tipo de material, ¿ves? Ahí está en nuestro cuadrito, el que está prácticamente al medio, es lo que vamos a utilizar para nuestros ejemplos que vamos a realizar. Ya, por ejemplo, acá la roca, lo que les decía, ¿ve? Roca dura, muy partida, dice 1.58, ¿no? 1.58. Entonces ese 5.58 es lo que yo tengo que considerar para mi transporte, ¿correcto? Para mi transporte. Bien, luego también en vez sueltos, ¿no? En el caso de tierra común, por ejemplo, 20% más, ¿no? Área amplia seca de 1.07 a 1.15, tierra y grava limpia mojada de 1.09 a 1.18, capa vegetal de 1.10 a 1.20, tierra común de 1.20, marga arenosa 1.18, marga arcillosa 1.25, tierra margosa 1.20. Lo ves que vamos observando que llega más o menos hasta 30, ¿no? En algunos casos 45, ¿ves? Arcilla dura y tenaz de 1.42 a 1.50. Arcilla dura con piedras y raíces 1.62. Entonces todo esto nos va a servir para la elaboración de nuestros costos. Bien, acá hay un pequeño ejemplito, ¿no? Que se está, donde nos indica, ¿no? Cuánto nos va a costar la excavación, el relleno y la eliminación. Justo un ejemplo práctico para que podamos calcular, ¿no? Dice, necesitamos determinar el costo de todo el movimiento de tierra, es decir, excavación, relleno compacto y eliminación. Si ustedes observan, solamente menciona excavación. Si vamos a nuestro gráfico, no tenemos altura de cortes, ¿ve? No tenemos taludes. Por eso es que solamente menciona excavación. Relleno, bueno, la excavación, ahí está, del nivel 0 hacia adentro, no, nivel de patas, menos 2.20, ¿no? ¿Ve? Y eso sería nuestra excavación. El relleno es una vez instalada la estructura, voy a tener un área 1 en la parte delantera de mi pantalla y en la parte espalda tener un área 2 de relleno, ¿no? Dice la densidad natural del terreno es de 1800 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Bueno, ustedes saben que debido al peso específico del material es lo que se considera el grado de compactación. Necesitamos que su compacto alcance un 15% más. Entonces debemos considerar los siguientes datos. Dice A, B, C. A, metros cúbicos de excavación, 13.50, o sea, el costo de la excavación por metro cúbico
cúbico es 360. Relleno, metros cúbicos, relleno con material propio, o sea, relleno por metro cúbico de material propio me cuesta 21.30 y metro cúbico de eliminación, metro o costo de eliminación por metro cúbico 17.45, ¿no? Esponjamiento 21%. Si me dice 21%, ¿por qué está más o menos? Bueno, está considerando, acá está 24, tierra amargosa, ¿no? Por ahí podría ser, o tierra común, 1.20, ¿no? 21%, por ahí podría ser, ¿no? Bien, entonces tenemos la sección, donde dice mi corona es 30, del espaldar a la corona hay 40, y esto vale 60 más 40, 1, entonces abajo el ancho es 1.80, entonces esto de acá, el talón sería 80 centímetros. Altura de la zapata o del cimiento del muro, 70 centímetros, entonces esta altura libre sería unos 50, ¿no? Porque mi altura es 2.20 y de la Y hacia la corona 250 me va a quedar libre el muro. Primero tengo que hallar mi excavación, ¿no? Mi excavación, que es cosa fácil, 1.80 por 2.20 por la longitud, que es 57.5. ¿Está? Volumen 57.5 por 1.80 por 2.20 me sale 227.70 multiplicado por 13.50 me sale 3.073.95 por 3.227.70, ¿no? 3.073.90. Listo, esto me cuesta la excavación para 57 metros lineales. ¿Está bien? Luego hallo el relleno. El relleno, ¿qué figuras tengo? La figura de adelante, que es un trapecio A1, ¿no? Y la figura de atrás, que es un rectángulo, ¿no? La figura de atrás no hay ningún problema, tiene 40 por 1.50, que es el área 2. Bueno, acá hay un error, ¿no? Da un considerado 30, pero es punto 40, entonces sería 0. Por 1.50, esa área sería de 0.60. ¿Ve? 0.60. Acá sería 0.60. Acá apunten, para los que están atentos, no es 0.45, es sino 0.60. ¿Ya? 0.60. Otra figura, si es un trapecio, ¿no? Esto para nosotros vale 60 más 41, 80. ¿Está bien? Pero me faltaría el área de ese pequeño triángulo, ¿no? ¿Cuánto vale ese pequeño triángulo? Entonces vamos a hacer una semejanza de triángulo, vamos a aprovechar la pantalla del muro, ¿no? Que esto vale, como esto vale 30 la corona, menos 60, esto va a valer 30 y mi altura, que es 250 más 150, sería 4. Acá está. 4 es a punto 30, ¿correcto? 4 es a punto 30. ¿Ve? O sea, la altura del muro de la pantalla con la base, ¿no? Como es la corona es 30 y base de fondo es 60, entonces la mitad sería 30, ¿no? 4 es a 3, 30, entonces acá voy a poner X
es a 1,50. 1,50 es a X, ¿no? Paso a multiplicar, dividiendo me sale que X es igual a 0.1125. Entonces, mi lado mayor, ¿cuánto es? 60 más 40, un metro, 1,80. 80 más 0.1125, mi base mayor sería 0.9125. Ahí está. ¿Listo? Entonces, hallo, ¿no? Mi base menor, 0.80, más mi base mayor, 0.9125, sobre 2 por la altura, que es 1.50. Eso sería el área 1, ¿no? Ese sería mi área 1. Entonces, sumo el área 1, ¿no? A ese 0.60 le sumo 1.284, ¿no? Me sale 1.84, ingeniero. 1.884, ¿no? ¿Correcto? Bien, eso tengo que multiplicar por la longitud, que es 57.5, me sale 108. O sea que hay que corregir. El volumen de relleno sería 108.33. Por eso tengo que multiplicar la densidad. Entonces, como voy a adicionar, ¿no? Ese 15%, voy a decir por 1.15. Por 1.15 me sale 124. Acá, por favor, 124.58. ¿Está bien? 124.58. Multiplicado por su costo unitario, que es 21.30. Por 21.30 me sale 2.603.54. Bien, entonces acá la única cosa que van a hacer en el área 2, en vez de 0.30, van a poner 0. ¿Ya? ¿Ve? Entonces acá hay que tener en cuenta el grado de densidad. Por eso estamos multiplicando por 1.15 más. ¿No? Está incrementándose en otro paso mi volumen de relleno debido al grado de densidad, ¿ya? O de compactación, como conocemos. Y el último, la eliminación simplemente es corte, ¿no? Que es 227 menos la eliminación 224, creo, no me equivoco. Esa diferencia hay que multiplicarlo por 1.20. ¿Está bien? Por 1.21. Y eso vendría a ser nuestra diferencia, ¿no? Nuestro volumen de y lo multiplicamos por nuestro costo unitario, que es 17.45, y nos va a dar el resultado total, ¿no? Podemos hacer la suma de los parciales y vamos a tener una suma total. Un ejemplo bien práctico, me gustó cuando lo encontré, ¿no? Como parte de la bibliografía, solamente que acá hay un error y ya ustedes pueden complementarlo en su cuaderno o en su computadora, qué sé yo, ¿no? El siguiente ejercicio, ¿no? Preferencia solo a la mano, jóvenes, para que puedan entender, ¿no? Eso es lo que les quería explicar, ¿no? De esa manera, quizás por aquí puede adicionar solo que está acabando, no es, el 70% es utilizable, el 30% no. Entonces, por ahí tendrías que descontar o tener en cuenta para tu relleno, ¿no? Igualito la eliminación o mi costo de transporte, ¿no? Me cuesta tanto para la eliminación a un botadero, ¿no? Entonces vamos viendo que va arrastrando, ¿no? Desde el inicio del corte y excavación. Entonces esto de acá tiene que estar bien calculado, ¿no? Para no tener problemas posteriores. Bien, eso es lo que quería compartirles el día de hoy. No, lo voy a colgar dentro de un rato, como les repito en el trabajo de clases, eso y el manual de movimientos de tierra es un manual
más que todo para todo lo que es maquinaria, ¿no? Para que conozcan, ¿no? Los tipos de movimientos de tierra que se hacen, ¿no? Es un manual bien práctico, bien entendible para que lo tengan en cuenta. Bien, la otra clase, Dios mediante, si es el lunes que viene, vamos a hacer otros ejercicios más de movimientos de tierra para ir complementando en este primer punto. Yo siempre en este primer punto trato de hacerlo diríamos con más opciones, con más consideraciones a tener en cuenta para que ustedes conozcan y se consideren sus presupuestos, ¿no? Que vamos a elaborar. También ahí dentro de las eliminaciones, a veces cuando se trata de rehabilitación de vías, se elimina desmontes, se elimina derrumbes, y a un botadero se calcula esa distancia, ¿no? O a veces cuando extraemos cantera también, si es que mi distancia es menor a 1, tiene un costo, si mi distancia es mayor a 1, todas esas cositas vamos a tratar de verlo en movimientos de tierra. Así que Dios mediante la otra semana, más seguro, vamos a ver todos esos ejercicios para que esté completo la parte de movimientos de tierra.